Ok, entonces hemos visto a lo largo del curso tres contextos, básicamente, en los que podemos aterrizar a partir de la plataforma que expuse al principio, que es el álgebra universal, que son los grupos, los anillos y los módulos, básicamente. Recuerden ustedes que los grupos abelianos están incluidos tanto en los grupos como en los módulos, porque los grupos abelianos se pueden ver como módulos sobre el anillo de los números enteros, ¿verdad? Que los módulos pues son una estructura muy parecida a los espacios vectoriales y por eso es que podemos siempre tener como referencia el álgebra lineal para estudiar la teoría de módulos. Bueno, quiero aprovechar que nos quedamos precisamente en esta historia del álgebra conmutativa, básicamente, este, alrededor de estos dos tipos de anillos, que son el anillo de, bueno, aquí el que estoy señalando, el anillo de los polinomios con coeficientes en un campo y un número finito de variables, ¿verdad? Les recuerdo nada más para ubicarnos en lo último que habíamos visto y que trató el examen de eso, que en este tipo de anillos ya no se cumple la propiedad de la factorización ni siquiera en ideales, ¿verdad? O sea, recuerden ustedes que, bueno, precisamente una de las preguntas del examen era la diferencia entre Kummer y Dedekind, la diferencia entre factorización de elementos y factorización de ideales. Entonces, en este tipo de anillos ni siquiera se cumple la factorización de ideales en ideales primos. Es decir, estos no son dominios de Dedekind, bueno, excepto el primer caso, que es cuando tenemos una sola variable, pues ese anillo sí lo es todo prácticamente, ¿verdad? O sea, es un dominio euclidiano, dominio de ideales principales, dominio de factorización única, el de anillo de polinomios con una sola variable. Pero ya si agregamos más variables, entonces, básicamente lo que podemos observar, ya no les conté de eso porque no hay mucho tiempo, pero lo que podemos observar es que los anillos se pueden clasificar de acuerdo a las cadenas de ideales primos que están, pues las podemos ubicar en la parte de arriba de la retícula del diagrama de Hasse. Recuerden que en el caso de los números enteros se tienen una hilera de ideales primos distintos de cero, es decir, son justamente los ideales máximos. Y lo mismo pasa en el anillo de polinomios con una variable. Pero en otros anillos como estos, ustedes pueden encontrar cadenas de ideales primos, uno contenido en el otro, eh, este, pues mayores que uno, ¿no? O sea, podemos encontrar dos primos distintos, uno contenido en el otro, cosa que en los enteros, por ejemplo, no sucede, y en el anillo de polinomios con coeficientes en una variable tampoco sucede. De hecho, se puede definir una dimensión que se llama la dimensión de Krull, que es el supremo de la longitud de las cadenas de primos que aparecen en el anillo. Resulta que la dimensión de Krull de estos anillos es justamente n. Es decir, el número de variables marca la máxima longitud de cadenas de primos que encontramos aquí. Y que los dominios de Dedekind son justamente los que tienen dimensión 1. O sea, son los que nada más podemos encontrar distintos de cero, un primo, un solo primo. No podemos encontrar dos primos uno dentro del otro. Ok, entonces los dominios de Dedekind de alguna forma se quedan cortos respecto a estos y por esa razón, bueno, digamos, se confirma que no se puede hacer la factorización de ideales en ideales primos. Pero lo que sí se puede hacer es la descomposición primaria. Recuerden que esto lo estudió Hilbert y que tenía relación con la geometría algebraica y con las variedades, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de anillos que estudia la álgebra conmutativa y, bueno, en este caso relacionado con la geometría algebraica. Y el otro tipo de anillos es el anillo de enteros algebraicos que es un subanillo del campo de números, que recuerden que tiene que ver con las extensiones y por eso es que nos metimos a estudiar extensiones. Estos anillos sí son dominios de Dedekind, es decir, aquí la dimensión de Krull que les acabo de muy rápidamente contar es 1 y además, bueno, en ellos sí se cumple la factorización de ideales en ideales primos, ¿ok? Estos dos tipos de anillos resulta que son neterianos, ambos son neterianos.
Es decir, todos los dominios de Dedekind son netterianos con más condiciones, ¿sí? Los anillos de polinomios con coeficientes en un campo de varias variables también son netterianos. De hecho, si recuerdan, aquí lo mencionamos, ¿verdad? Mencionamos este teorema, que no recuerdo ahorita quién lo demostró, pero también tiene su atributo, su atribución a un matemático, lo que dice es que si el anillo de coeficientes, porque ustedes pueden formar un anillo de polinomios con coeficientes no necesariamente en un campo, puede ser un anillo cualquiera, pero si ese anillo es netteriano, entonces el anillo de polinomios también lo es. Y por lo tanto, si ustedes van añadiendo variables a un anillo del cual parten, en este caso un campo, que saben que es, pues es lo que sea prácticamente, porque un campo pues es conmutativo y este es un anillo simple, ¿no? Sus únicos ideales son el cero y el total y no hay manera de hacer más cadenas. Entonces, por supuesto que este es netteriano y artiniano y muchas cosas, ¿no? El campo. Y si van añadiéndole variables por este teorema, pues entonces resulta que todos estos anillos son netterianos. Entonces, bueno, eso lo quiero recalcar porque, digamos, lo podemos, déjenme nada más traerme aquí eh, la información esta de Mineter y comparto pues el diagrama de Venn, ¿no? Que diría que estos dos anillos, tanto el anillo de polinomios como los dominios de Dedekind, son anillos netterianos, es decir, podemos aquí formar un universo, bueno, que por supuesto recuerden que esto podemos ubicarlo adentro de los anillos conmutativos, ¿no? O sea, pensando que estos son anillos conmutativos y que los de adentro son los anillos netterianos, ¿ok? Entonces ahí podemos ubicar tanto los anillos de polinomios en varias variables con coeficientes en un campo, como bueno, de hecho, todos los dominios de Dedekind, ¿no? O sea, incluso podemos aquí meter eh, un tercer, eh, un tercer universo, un tercer marco, ¿verdad? Bueno, nada más voy a poner un poco más arriba. Esta es una familia de anillos poco específica, pero aquí recuerden que podemos meter los dominios de Dedekind. O sea, los dominios de Dedekind son un tipo de anillos netterianos. ¿Ok? Entonces, Netter lo que hizo fue englobar todos esos anillos que habían sido muy interesantes a fines del siglo XIX y que permitieron estudiar esta cuestión del álgebra conmutativa y de la factorización y de la descomposición primaria de ideales. Bueno, eso hizo Netter en este artículo de 1921, ¿ok? Bueno, hasta aquí no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Es básicamente un resumen de lo que habíamos visto. No, profe. Ok, miren, en 1921 este artículo hacía manera de resumen. Fíjense, lo que hizo Netter en este artículo es, em, eh, fíjense, aquí es la definición abstracta de anillo. Bueno, aquí lo voy a poner como una lista. Aquí en este artículo, definición de anillo, definición de módulo, definición de ideal, ¿ok? La condición de cadena ascendente, que es la que permitió, digamos, ligar con los ejemplos anteriores, es decir, los dos ejemplos anteriores, anteriormente mencionados, el anillo de polinomios y los dominios de Dedekind, cumplen en efecto esta condición y por eso se llaman actualmente de manera moderna anillos netterianos. Ok, básicamente eso fue lo que hizo
Por supuesto, aquí hay propiedades de todo esto, ¿no? O sea, estas son, digamos, los puntos de partida, las definiciones, pero aquí tenemos propiedades. Esto es lo que contiene este artículo. Entonces, por eso este artículo pues, es uno de los más importantes de toda la historia del álgebra. Ok, entonces, por eso es que a partir de aquí podemos nosotros enfocarnos en los módulos, porque uno de esos conceptos distintos, bueno, de esta variedad de conceptos, de ingredientes y de ideas que están en este artículo, es justamente el de módulo, que después Nether iba a desarrollar todavía más. Aquí estamos en inicios de los años 20, todavía Nether era bastante joven, por ahí no me acuerdo si les puse alguna liga a una plática que di en un seminario sobre, y si no, pues se las voy a poner, sobre la vida de Nether. Entonces, ahí ya les había contado también a ustedes algo, ¿no? Sobre su dificultad, por ser una mujer de principios del siglo XX, que pues era muy difícil que se colocara dentro de una universidad, pero su capacidad era tal que pues trascendió todas estas barreras. Y poco a poco fue logrando, bueno, entrar a la universidad, doctorarse, tener una plaza sin paga y luego una plaza con poca paga, etcétera, ¿no? O sea, ahí en la plática se mencionan todas estas vicisitudes y luego pues vino el ascenso del nazismo y el rechazo a los judíos, ella era judía y entonces tuvo que emigrar a Estados Unidos, en fin, o sea, una serie de vicisitudes, trabas, de conflictos en su vida, ¿no? Pero por otro lado, lo que ella hizo en las matemáticas en general, específicamente en el terreno del álgebra, es importantísimo y, digamos, ya en los años 30, 40, digamos, 20 años después, lo que seguiría aquí, digamos, a manera este, de puente, es el concepto de categoría, ¿no? O sea, aquí el concepto de categoría más o menos son los años 40 y está muy ligado con el concepto de módulo, porque el concepto de módulo lo que hace es abstraer los como axiomas, como ya dijimos, lo platicamos al principio del curso, los axiomas de espacio vectorial, cuyos ejemplos también habían sido estudiados, ciertos ejemplos de espacios vectoriales en el siglo XIX, pero nadie había definido las cosas. Bueno, de hecho, todos estos que estoy poniendo, dirán ustedes, desde nuestro punto de vista, pues la definición es como siempre la puerta de entrada de un tema, ¿no? Siempre se empieza con la definición. Pero en esa época, era un trabajo realmente muy importante llegar a una definición abstracta, porque el trabajo consistía en el siglo XIX en estudiar ejemplos concretos y sus propiedades y a lo mejor familias de ejemplos, pero esta revolución en las matemáticas que representó el formalismo, la axiomatización, etcétera, pues le dio un sabor muy especial a las matemáticas en general. Y por eso empezaron a fructificar definiciones abstractas de conceptos que se habían estudiado, pero que no se tenía la definición. Entonces, por eso es tan importante que ya haya dado la definición y las propiedades abstractas, o sea, todo eso en el terreno abstracto de estas estructuras. Ok, entonces, por ejemplo, bueno, tal vez este teorema no aparece en este artículo, o a lo mejor sí, no me he puesto a ver porque es cuestión de investigar, pero se los pongo de manera de ejemplo, como punto de partida, del tipo de teoremas que se puede enunciar en la teoría de módulos y que tiene que ver
justamente los temas que hemos estudiado. Entonces, dado un anillo R, eh, bueno, vamos a cambiarle ahora de letra. Había utilizado la letra A para anillo, ahora vamos a usarla, digamos, en inglés. Nada más para, eh, pues, ubicarnos en que ahora ya nos salimos, de hecho, del ámbito conmutativo. O sea, aquí vamos a tomar un anillo R. Cuando digo un anillo R, aunque no esté la frase, pero aquí es importante, bueno, que ustedes ubiquen que un anillo, pues no necesariamente es conmutativo, ¿ok? En el momento en que no necesariamente es conmutativo, entonces ya tenemos como un poco la obligación o el deber de señalar por qué lado estamos trabajando, porque si no es conmutativo, entonces hay ideales izquierdos o derechos. Entonces, dado un anillo R, son equivalentes. Y bueno, me voy a pasar a la siguiente lámina. Son equivalentes las siguientes afirmaciones. Ok, entonces, por eso es que elijo este teorema, porque la primera afirmación es que R es neteriano. Y como tenemos que señalar el lado porque no es necesariamente es conmutativo, entonces la definición de anillo neteriano que se había aplicado a ideales, recuerden que un anillo neteriano es aquel donde se cumple la condición de cadena sobre ideales, pero ahora pues la pregunta sería pues, sobre ideales izquierdos o derechos y por eso es que elegimos un lado y aquí estamos considerando donde se cumple la condición de cadena ascendente para ideales izquierdos. Ok, esa es la primera condición. Permítanme verificar. Ok. Em, la segunda condición. La segunda condición sería todo ideal izquierdo. De nuevo, ahora estamos en el ámbito no conmutativo, pasamos al ámbito no conmutativo y bueno, ese también es un paso importante que dio Netter, ¿no? Es decir, aunque la idea surgió del ámbito conmutativo, pues se dio cuenta que los axiomas que definen un anillo, el axioma de conmutatividad podría omitirse y de todas maneras seguirse definiendo ciertos conceptos. Entonces, todo ideal izquierdo es finitamente generado. Y la tercera condición es que todo conjunto no vacío de ideales izquierdos tiene un elemento máximo. Ok, ese es el teorema. Entonces, es probable que haya estado este teorema en el artículo, pero no estoy completamente seguro, entonces por eso no se los digo, pero vean ustedes primero la característica del teorema. En efecto, es un planteamiento donde la condición de cadena ascendente para ideales, con el comentario de que tenemos que mencionar el lado, esa condición de cadena ascendente se puede se traduce
en otras propiedades, es decir, otras maneras de decir la misma propiedad. Eso es lo que quiere decir un teorema cuando dice son equivalentes las siguientes condiciones, ¿no? O las siguientes afirmaciones son equivalentes. Eh, lo que está planteando un teorema de ese tipo, pues es que una cierta condición, una cierta propiedad, la podemos decir de otras maneras equivalentes. Cada vez que se cumple una, se cumple la otra y viceversa, ¿verdad? Entonces, fíjense, el hecho de que se cumpla la condición de cadena ascendente también la podemos decir como que todo ideal izquierdo es finitamente general. De hecho, esto también lo escribo porque Juan Manuel en una ocasión, la semana pasada, mencionó eso, ¿no? Que tenía que ver la condición de cadena con el hecho de que fuera finitamente generado. Pero de hecho es más fuerte que lo que creo que mencionaste, Juan Manuel, porque tú mencionaste que el anillo fuera finitamente generado, no nada más el anillo, sino todo ideal izquierdo. Entonces, tenemos que agregar esta condición más restrictiva o más fuerte de que todos los ideales izquierdos son finitamente generados. Y es equivalente también, es otra manera de decir lo mismo, es que todo conjunto no vacío, si quieren le pueden llamar familia, nada más para tener la idea psicológica de que los elementos son ideales, ¿no? Que a su vez son conjuntos de elementos, ¿no? Entonces, todo conjunto de ideales izquierdos tiene un elemento máximo. Obviamente aquí, pues es respecto a un orden, pues es respecto a la contención, ¿no? O sea, aquí, aunque no lo escribamos, este, eh, respecto a la contención, lo que dice es que, fíjense cómo es tan útil esta propiedad porque, bueno, digamos, no solamente nos estamos refiriendo a esta condición de cadena donde toda cadena ascendente no puede extralimitarse, ¿no? O sea, a fuerza se detiene. O sea, si yo planteo una cadena ascendente, resulta que es finita en realidad, porque ya el planteamiento original de que los ideales estuvieran uno contenido en el otro, en realidad eh, llego al mismo ideal y se detiene, ¿no? Recuerden eso. Entonces no puedo tener cadenas infinitas. Entonces, esa es la condición A. Ahora, la condición B es de otra naturaleza, aunque el teorema lo que dice es que las tres afirmaciones son equivalentes, pero lo interesante es que las afirmaciones son de distinta naturaleza. Aquí lo que dice es que si tomamos uno de cualesquiera ideales, aquí recuerden que esta es la retícula de ideales, en este caso izquierdos de R. Si tomamos uno de estos ideales y lo vemos por dentro, es decir, ahora pasamos a un diagrama de Venn, ¿no? O sea, ahora tenemos un ideal con sus elementos, resulta que ese ideal es finitamente generado. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un conjunto finito de elementos que generan a todo el ideal, ¿no? Recuerden ustedes, generar en el sentido universal, es decir, el ideal generado pues es el menor ideal que contiene a estos elementos. Recuerden que los ideales principales están generados por uno solo, pero se pueden generar ideales con dos elementos o con un número finito de elementos. Entonces, lo que dice la B es que todo ideal es de este tipo. Y luego lo que dice la C es, nuevamente, en el ámbito reticular, si aquí eh, mm, si aquí otra vez hago el dibujo de la retícula consabida, de la retícula de ideales izquierdos, y considero un conjunto, ya no una cadena, fíjense, sino un conjunto cualquier familia de ideales, ¿no? Es decir, aquí considero una subfamilia, aquí una cierta subfamilia, como quieran llamarle, si quieren llámenle A caligráfica, y considero todos los ideales que están allá adentro, que estoy representando con estos puntitos. Entonces, esa familia seguro que tiene elementos máximos. Acuérdense que un elemento máximo es un elemento de la familia, en este caso A, que no necesariamente es toda, bueno, en particular se puede tomar toda, ¿no? Pero lo que dice es que todo conjunto de ideales va a tener un elemento máximo en el sentido reticular, es decir, no hay uno por arriba de él, no hay uno en el que esté
contenido estrictamente de la familia, ¿ok? Entonces, la naturaleza de estas tres afirmaciones es distinta, pero lo interesante es que son equivalentes, ¿ok? ¿Sí se entiende algún comentario? Sí, sí, profe, sí, revisé las notas bueno, de lo que sí, de lo que le había comentado la otra vez, y sí es efectivamente que todo ideal es finitamente generado. Y bueno, así lo encontré que la definición de anillo neteriano es que todo ideal, bueno, así como se trabaja en anillos conmutativos, bueno, en esa ocasión, bueno, noté que estaba en anillos conmutativos, entonces, Ya no te escuché la última parte. Bueno, ¿algún problema tuviste con la conexión? Entonces, ya no te escuché la última parte, pero bueno, sí, esa es la cuestión, que hay que pedir que todo ideal sea finitamente generado y en este caso nada más pasamos al ámbito no conmutativo. Entonces, pasar al ámbito no conmutativo no es... ¿Qué tal? Ya regresamos, no sé, creo que nada más estás conectado tú, Juan Manuel. sí, sí, de repente, no sé si es mi conexión, pero desde hace rato como que no lo escuchaba bien y entré con mi teléfono y bueno, ya se había arreglado, pero no sé qué pasó. Bueno, vamos a esperar que se conecten los demás. Sí, aquí yo también tuve un problema de red, pero pues ya ahorita estoy usando mis datos y a ver si se arregla. Bueno, mientras llegan los demás, te sigo comentando, o más bien tú estabas comentando algo, ¿no? Sí, que sí, bueno, ahorita que comentó esto, bueno, estas equivalencias, sí revisé nuevamente ahí donde está la definición que encontré de anillo neteriano y sí, la definición es que todo ideal es finitamente generado, bueno, todo ideal del anillo, este, y así toman la definición y después una proposición o algo así, se ve que es equivalente a que cumpla la condición de cadena ascendente, este, y así es como lo encontré. Entonces ya, más bien no es que el anillo, bueno, ya más bien creo que no era como lo había dicho, pero sí es así como dice básicamente como que la definición es el inciso B y se prueba que es equivalente al inciso A, ¿no? Pero Ujú, como me dijo la otra vez, es más ujú. fuerte que sea, que cumpla la condición de cadena ascendente, es más fuerte, y por tanto, pues sí, estaría pues, mejor para la definición de ser anillo neteriano. Sí, sí, bueno, más que fuerte, yo te decía que era más básica, porque lo que necesitas para expresar esto es un copo, de hecho, ni siquiera necesitas una retícula, sino que es un conjunto parcialmente ordenado, donde se puede hablar de un orden. Es lo único que necesitas. En cambio, en el inciso B necesitas hablar de operaciones, ¿no? Porque estás hablando de generar, entonces necesitas decir cómo generas y entonces necesitas meterte como ilustra esto el diagrama de Venn, necesitas meterte a esos objetos a ver qué operaciones hay y cómo es que estás generando, ¿no? Ese era el comentario. Sí, 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 sí. Muy bien, Pues sí. muy bien. Ya estás acá, Iracema. No sé si también tú te desconectaste por cuestiones de red, porque aquí también ocurrió algo. A lo mejor fue algo Sí. general como el otro día. Bueno, miren, entonces, de lo que se dio cuenta Nether probablemente es que esta situación de hablar del anillo y de cuestiones que pasan adentro del anillo, es decir, a pesar de que lo que les comentaba es que cada una de estas afirmaciones es de distinta naturaleza, y aquí lo estoy ilustrando, tratando de ilustrar con estos diagramas, todo esto pasa dentro del anillo. Ujú. Entonces, lo que se dio cuenta Nether y probablemente por esta naturaleza básica que tiene el inciso A, es que todo esto se puede trasladar a módulos.
¿ok? Es decir, podemos escribir la definición, primero que nada, de lo que es un módulo netériano y de hecho eh, su definición dual, que sería artiniano, que ya les dije, ¿no? Entonces, un R módulo, igualmente aquí vamos a considerar el lado, porque, bueno, el lado izquierdo nada más es en primera instancia una convención de por qué lado escribimos los escalares del anillo. Digo, les sigo llamando escalares nada más como referencia al álgebra lineal, de que los escalares están en el campo, bueno, aquí los escalares se escriben a la izquierda, y nada más que están en el anillo, ¿ok? Entonces, entonces un R módulo izquierdo, M, se llama netériano, pues no hay ningún problema, ¿no? Si se cumple la condición de cadena ascendente para submódulos simplemente, ¿ok? Entonces la condición de cadena ascendente para submódulos, pues ¿cuál es? Es simplemente que si planteamos un M1 contenido en M2, etcétera, etcétera, esto va a implicar, recuerden que existe una n en los naturales, digamos n mayor que cero, tal que para todo índice mayor o igual que n, mn es igual a mn más uno, ¿verdad? Es decir, se detiene, a partir de ahí se detiene la cadena y en realidad pues es finita, ¿no? O sea, esta es la manera de expresar cuando esta sucesión ascendente, donde estamos planteando la contención, recuerden ustedes que igual como en ideales, usamos el menor o igual para comparar esas dos estructuras. Recuerden ustedes que en el contexto de anillos sí se distingue entre la subestructura, que es el subanillo, y la congruencia, que está identificada con los ideales, con los ideales bilaterales. Pero si pasamos al contexto de módulos, recuerden ustedes que tanto las subestructuras como las congruencias empatan, es decir, es la misma cosa y es lo que se llama un submódulo. Y entonces, si el anillo mismo lo consideramos como un módulo sobre sí mismo, recuerden ustedes, aquí nada más pongo esto para que se acuerden, es que el propio anillo es un R módulo izquierdo o derecho, según sea el caso, pero lo podemos ver como un R módulo izquierdo y que ese módulo recibe el nombre del módulo regular. Entonces, cuando en un texto vean la palabra regular, módulo regular, referida a módulos, se refiere al propio anillo, pero como módulo. A veces incluso se recalca como un R módulo se escribe poniendo la letra R del anillo del lado izquierdo, como para acordarnos de que los escalares se multiplican por la izquierda. Y entonces tenemos el módulo regular, el R módulo regular, lo podemos entonces escribir de esta manera. O sea, es la propia R como R módulo sobre sí mismo. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos haciendo en esta definición es, bueno, si la definición se aplica al anillo respecto a sus ideales izquierdos, la definición de netériano izquierdo, bueno, pues ¿por qué no aplicarla a un módulo cualquiera? Entonces nos salimos, fíjense, del ámbito del anillo. Vamos a pensar ahora en un diagrama de Venn. Fíjense, aquí vamos a pensar en esta clase de R-módulos, ¿no? Entonces tenemos la clase, que es una clase, no es un conjunto, no responde a los axiomas de Zermelo-Frenkel. Y aquí, en vez de un diagrama de Haas, estoy poniendo un diagrama de Venn y estoy aquí echando una bolsa. Estos puntitos son módulos. Dentro de todos estos módulos está en particular el módulo regular, pero puede haber muchos otros módulos, ¿no? Se forma la clase de módulos. Entonces, vean ustedes cómo tenemos este panorama de, digamos, brincar
de propiedades, definiciones, conceptos sobre el anillo, a saltar a definiciones, propiedades, conceptos sobre cualquier módulo de toda la clase de módulos completa. Y entonces, por eso es que podemos trasladar el teorema que teníamos, déjenme ver si lo tengo aquí guardado, no, todavía no, este teorema que tenemos acá, pues lo podemos enunciar para módulos y lo podemos demostrar para módulos, de hecho, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, déjenme copiar esto, lo voy a copiar y lo voy simplemente a modificar. Aquí lo voy a pegar, lo voy a hacer un poquito más pequeño y entonces aquí simplemente voy a modificar, fíjense ustedes, en vez de considerar un anillo R, bueno, el anillo R nada más como referencia de un anillo R y M, un R módulo. Recuerden, a la clase de R módulos le podemos poner así. A veces otros textos lo denotan como una M gorda, así como de matrices, y la R del lado izquierdo. Así como cuando consideramos un solo módulo con una letra normal, M mayúscula, pero cuando consideramos la clase completa de todos los módulos, le ponen ahí una M gorda, una negrita. Pero a mí me gusta más esta anotación, ¿no? Bueno, es la que he visto más. R mod, con mayúscula mod, ¿ok? Entonces, por eso aquí estoy poniendo un módulo. Incluso puedo recalcar aquí, aunque no es necesario que lo escriba, pero puedo recalcar que es cualquiera, ¿ok? Entonces son equivalentes y en vez de poner al anillo, pues ponemos a la M. M es neteriano izquierdo con la propiedad de que se cumple la condición de cadena para submódulos, ¿no? ¿Ok? Aquí en vez de para ideales izquierdo, pues para submódulos. Ya ahí no es necesario mencionar que son submódulos izquierdos porque pues ya si estoy diciendo que el módulo es izquierdo, pues obviamente los submódulos también son izquierdos. En vez de decir todo ideal izquierdo, pues ahí de R, pues vamos a poner todo submódulo de M. Es finitamente generado. Vean ustedes que también el concepto de finitamente generado, pues lo tenemos para módulos. De hecho, si se acuerdan, en el curso vimos un teorema que decía que todo módulo finitamente generado tiene submódulos máximos, ¿verdad? Y eso nos da una pista de la condición C, donde diría todo conjunto no vacío de submódulos. Bueno, aquí ya voy a borrar esto, obviamente respecto a la contención también, todo conjunto no vacío de submódulos de M, ¿verdad? De submódulos de M tiene un elemento máximo. Recuerden, habíamos justamente demostrado que si M era finitamente generado, entonces la familia completa de submódulos, excepto el total, porque entendemos submódulo máximo como, recuerden, un submódulo propio, que no es el total, pero que está hasta arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Habíamos demostrado, si es finitamente generado, entonces hay un submódulo máximo, existe un submódulo máximo. Era una demostración muy parecida a que el anillo tenía un ideal máximo. Bueno, pues resulta que sí, en efecto están íntimamente ligadas esas dos condiciones, pero que se pueden extender. Fíjense cómo aquí no solamente decimos que M es finitamente generado, bueno, en particular lo es, pero vamos a decir que todo submódulo de M es finitamente generado. ¿Ok? No, la propiedad de ser finitamente generado no necesariamente se hereda a los submódulos, ¿eh? O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, un anillo cualquiera, que obviamente es finitamente generado porque está generado por el 1, pero podrían tener ideales izquierdos del anillo que no fueran finitamente generados, ¿no? Incluso pueden tener
bueno, o sea, se puede encontrar un ejemplo de ese estilo, ¿no? Pero no es trivial para nada, ¿no? Ni siquiera es verdadero que si ustedes tienen un módulo finitamente generado, los submódulos también lo sean. Entonces, por eso es una condición especial, que todo submódulo sea finitamente generado. Ok, comentario sobre este paso de el anillo a los módulos. Entonces, pasamos de una propiedad del propio anillo visto como módulo, o sea, visto dentro de la clase, tenemos este módulo específico del cual se enuncian estas propiedades donde están involucrados ideales. Pasamos de eso a tomar cualquier módulo en abstracto de esta clase y mencionar las mismas propiedades para ese módulo. ¿Ok? ¿Sí se entienden? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a demostrar eso. Eh, y aquí, bueno, en efecto, podemos usar como herramienta el lema de Zorn, ¿no? Que ya habíamos mencionado en aquella otra demostración, que la puedo recordar aquí, nada más para tenerla presente, que es, bueno, aquí nada más pongo un recordatorio, aquí recordar, nada más voy a tomar como referencia, de que si M es finitamente generado, lo voy a escribir así, entonces tiene submódulos máximos. ¿Ok? Que es un caso más general de que todo anillo tiene ideales máximos. Y aquí la herramienta que utilizamos fue el lema de Zorn, ¿no? ¿Ok? Que recuerden que dice que que si un conjunto parcialmente ordenado, el lema de Zorn se aplica a conjuntos parcialmente ordenados, es decir, otra vez es una situación básica. Si en un copo inductivo, podemos ponerlo así, ¿no? En un copo inductivo, o más bien todo copo inductivo, todo copo inductivo no vacío tiene elementos máximos. ¿Ok? Y acuérdense que ser inductivo es que toda cadena de elementos en el copo tiene una cota superior, ¿no? ¿Ok? Bueno, así como tenemos esta herramienta, también ahora necesitamos, para completar la demostración de este teorema que acabo de enunciar, algo que está muy emparentado con el lema de Zorn, que es el axioma de elección. ¿Ok? Y aquí el comentario es que eh, el lema de Zorn y el axioma de elección son equivalentes en el sentido de que si a la axiomática de conjuntos, que es Zermelo-Frenkel más elección, a veces hasta se le ponen así, ¿no? Zermelo-Frenkel más elección es equivalente, le voy a poner sí, solo sí, a Zermelo-Frenkel más Zorn, lo voy a poner así, ¿no? O sea, si ustedes consideran la teoría de Zermelo-Frenkel con sus axiomas, con el axioma de elección, que es lo que usualmente toman los matemáticos como axiomática, Zermelo-Frenkel elección. Ahorita les digo lo que es el axioma de elección, cómo se enuncia y cuál es la idea. Pero si nosotros quitamos el axioma de elección y ponemos el lema de Zorn, no, nos queda la misma teoría exactamente. Entonces, en ese sentido, son equivalentes, ¿ok? Se puede demostrar y es bastante divertido demostrar que uno implica el otro y viceversa. Ok, ¿qué dice el axioma de elección? Entonces, la idea, primero. La idea del axioma de elección es, aquí déjenme poner, esto no lo habíamos mencionado en el curso, pero bueno, aquí al meternos a la teoría de los módulos,
destacan más estas situaciones reticulares, ¿no? Más que en los anillos conmutativos, por ejemplo. Entonces, aquí la idea es que tenemos una familia de conjuntos, ¿ok? Es decir, dibujen ustedes una familia de conjuntos, pueden ser conjuntos que se intersecten, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta familia de conjuntos. Eh, de esa familia de conjuntos podemos hacer una elección, vamos a decirlo así, simultánea, de elementos de cada conjunto. Es decir, de estos conjuntos que yo dibujé, voy voy a poder elegir un elemento. De esta bolita un elemento, de esta otra, etcétera, ¿no? Entonces, no importa de qué tamaño es la familia, yo puedo formar este conjunto, ¿no? Lo voy a dibujar así, simplificado, ¿no? O sea, puedo formar este conjunto con elementos que elegí de cada uno de los conjuntos de esta familia. Puedo formar este conjunto. Ese es lo que dice el axioma de elección. ¿Ok? ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. Dirán ustedes, pues, como que, pues eso se puede hacer, ¿no? Pues hay que establecerlo, porque además este axioma no depende de la cardinalidad y ese es un buen punto. Si tuviéramos una familia finita, pues dicen ustedes, pues aunque sean 20 millones de conjuntos, pues yo puedo ir de uno en uno, matemáticamente, pues acabo en un cierto momento recorriendo todas todos los conjuntos y tomando un elemento de cada uno, ¿no? Digamos, ahí podríamos pensar que es una sucesión, incluso si es numerable, pues ya hay un poco de problemas, porque si elegimos uno por uno, pues ¿cómo garantizamos de que podemos elegirlos todos, ¿no? O sea, ya cuando se mete el infinito en los asuntos, pues ya empiezan a cambiar las cosas. Pero el axioma de elección lo que dice es que puedes hacer la elección simultánea, o sea, no te preocupas por que la elección de un elemento dependa de las anteriores o cosas así, no. O sea, de golpe yo puedo hablar del conjunto de esos elementos, ¿ok? Bueno, entonces esa es la idea, pero el enunciado del axioma de elección, pues tenemos que formalizar eso. Y entonces lo que dice el axioma de elección, déjenme ponerlo así, tenemos el axioma de elección, es dado un conjunto, le voy a llamar una familia F. No necesito decirlo porque en la teoría de conjuntos los objetos de los que estoy hablando se llaman conjuntos, digamos así como un acuerdo. Y hay una relación de pertenencia entre ellos. Entonces, no tenemos, cuando estudiamos teoría de conjuntos, tenemos que desprendernos. Pues creo que alguno de ustedes ya está tomando. Juan Manuel, creo que estás tomando ahora, ¿no? Teoría de conjuntos. Sí, profe. Ok, entonces tenemos que desprendernos de esta idea de que hay dos tipos de objetos, digamos, los elementos y los conjuntos, y que los elementos pertenecen a los conjuntos. No, o sea, tenemos que verlos todos parejos y tenemos que ubicar la relación de pertenencia como una relación primitiva, digamos, le llaman, y donde puedo comparar dos entidades de cualquier naturaleza, las puedo comparar por medio de la pertenencia sin problema, ¿no? Entonces, pero digamos psicológicamente pensamos en bolsas y en puntitos, ¿no? Ok, entonces, dada una familia, cualquiera, dada cualquier familia, aquí de hecho le podemos poner el adjetivo cualquiera, déjenme poner, perdón, aquí dada cualquier familia F, existe
existe una función, vamos a llamarle f, que va de la familia a la unión de la familia. ¿Ok? Tal que para cada, déjenme ponerle una F mayúscula en F. Este es un elemento de F, es un elemento del dominio. Entonces yo le puedo aplicar la función a este elemento del dominio y esto es un elemento de la unión de la familia. Acuérdense, la unión de la familia se forma, como estamos acostumbrados en los diagramas de Venn, pues, si yo sombreo, ¿no? Todo este conjunto que se forma, digamos, cubriendo con todas esas bolas, eso es lo que llamaría la unión de la familia. Es decir, formalmente son los elementos que pertenecen a alguno de la familia. Entonces, se sombrea todo, ¿verdad? Y algunos de esos elementos son los elementos verdes, que son los que voy a elegir. Entonces, esta función lo que hace es elegir uno de esos elementos de tal forma que el que elegí pertenece al conjunto del dominio. Fíjense qué sencillo es enunciar el axioma de elección con esa idea, y a esta función se le llama, a f se le llama, por obvias razones, función de elección. Entonces, justamente lo que está haciendo esta función es que a cada elemento de la familia, me regreso acá, o sea, a cada f, déjenme destacar mm, bueno, así, con anaranjado. O sea, destaco una f, este anaranjado que estoy circulando es una de las f's. Entonces, a esa f la función de elección le asigna ese elemento verde, que aquí lo vemos adentro de f, ¿no? O sea, este elemento este puntito que estoy poniendo aquí, sería la función de elección aplicada a la f mayúscula, que es un elemento de la unión, pero de tal manera que ese elemento pertenece a la f mayúscula, y así pasa con todos. Por eso es una función. Cuando yo digo es una función, lo que estoy diciendo es que de manera simultánea ya está dada la elección, porque una función, por definición, tiene que ser una asociación donde a cada elemento de la familia le tengo que asociar un elemento del codominio, de tal forma que ese elemento sea unívoco, ¿no? Entonces, ahí es donde a través del concepto de función estoy formalizando la elección, cuya idea está ilustrada por este diagrama. ¿Ok? No sé si bueno, a lo mejor tú ya lo viste, Juan Manuel, en tu curso, pero no sé si Iracema o si habían tenido nociones de esto. Yo sí había escuchado el axioma de elección, pero no lo había visto de esta forma, así. Ujú. Sí, más claro. Ok, y si se fijan, pues es sencillo, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Claro que hay cosas raras como esta de que esta pertenencia, ¿no? Pero si ustedes se sitúan en ese contexto donde pues todos se pueden pertenecer a todos, ¿no? Entonces aquí simplemente es la imagen de este conjunto, pues resulta ser un elemento de sí mismo. Y ahí es donde estoy eligiendo. ¿Verdad? Juan Manuel, ¿algún comentario? Pues sí, también, bueno, en la licenciatura pues también se mencionan lo que es el axioma de elección, nada más que sí como que no es muy claro, como que lo va entendiendo un poco con ciertos ejemplos. Y ya ahorita en el curso de teoría de conjuntos sí ya estamos viendo pues ya los axiomas y bueno, ya se ve, digamos, un tanto más formal el asunto. Pero sí, como dice en un principio, sí suena un poco raro eso de que se pertenezcan los conjuntos, ¿no? Un conjunto pertenece a otro, es como que esa idea como que la remitimos generalmente a elementos de un conjunto, ¿no? Pero sí, con esto que también está diciendo, pues es más claro, bueno,
aclara un poco más la idea, pues, de lo que habla el axioma de elección. Sí, sí, qué bueno. Y noten ustedes que no estoy limitado para nada por la cardinalidad, ¿no? Ahí ni siquiera tengo que mencionar nada, o sea, porque pues, el concepto de cardinalidad es posterior a los axiomas, ¿no? Pues es el que estudió Cantor en general a través de que haya correspondencias biunívocas entre los conjuntos, etcétera, ¿no? Pero aquí no tengo por qué mencionar nada de cardinalidad, entonces esto se aplica a cualquier caso. Ok, muy bien. Entonces, con este axioma como herramienta vamos a demostrar esta situación de teoría de módulos, pues para que vean más o menos cuál es el sabor, cuál es la técnica del teorema. Entonces, aquí voy a empezar la demostración del teorema. Ahorita me regreso a los enunciados, ¿no? Entonces, para demostrar el teorema, vamos a ir primero de A a C. A implica C. ¿Ok? Entonces, el teorema, me regreso al teorema, es este. ¿Ok? Para un módulo. Entonces, voy a suponer que en M se cumple la condición de cadena ascendente. ¿Ok? Entonces, suponemos que en M se cumple la condición de cadena ascendente. Bueno, lo recalco, ¿no? Para submódulos. Queremos demostrar que todo conjunto o toda familia, si quieren ustedes, como quieran, la palabra que quieran usar, que todo conjunto no vacío de submódulos tiene un elemento máximo. Entonces, vamos a plantear déjenme ver si uso, bueno, déjenme usar la misma letra, sea F, un conjunto no vacío de submódulos de M. Y supongamos lo contrario, ¿no? O sea, y supongamos que F no tiene elemento máximo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Eso va a implicar que para cada, déjenme ponerle para cada L en F, el conjunto, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle, bueno, vamos a llamarle A caligráfica, subíndice L, va a ser el conjunto de los L' en F que están por encima de L. Este conjunto es no vacío. ¿Ok? Por cierto, sí, es frecuente que se nos pase ese detalle del no vacío, ¿verdad? Aquí en el axioma de elección, dada cualquier familia F, aquí hay que poner de conjuntos no vacíos, ¿verdad? De conjuntos no vacíos, porque pues, si no es imposible hacer la elección. Es decir, si los conjuntos de F son vacíos, pues no tiene sentido esta pertenencia, ¿no? Entonces, tienen que ser no vacíos. Bueno, a ver, entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hacer el diagrama reticular, pero ahora de submódulos de M. Y quiero demostrar que todo conjunto de submódulos, que estoy llamando F, tiene elementos máximos. Recuerden el diagrama que había hecho antes. Entonces, lo que vamos a hacer es para cada elemento de esa familia, podemos considerar
los que están por arriba, fíjense, los que están por arriba en F mismo. Este que estoy poniendo aquí, bueno, tal vez lo debía haber puesto con otro color rosa. Entonces, tomo una L, ahí está la L, y considero todos los que están por arriba. A ese le estoy llamando, a ese conjunto le estoy llamando AL, todos los que están por arriba de L. Entonces, el hecho de que F no tenga elemento máximo, lo que me dice es que estos conjuntos son distintos del vacío para cada L. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una familia de conjuntos. Bueno, tal vez debía haberle llamado, déjenme llamarle L a estos, L garigoleada, nada más es una cosa psicológica aquí. L, déjenme llamarle L, aquí le voy a llamar L, voy a cambiar la letra, es L, y entonces en el diagrama, este anaranjado se llama L, ¿ok? Este que está aquí. ¿Sale? Ya hice los cambios, hice todos los cambios pertinentes. Aquí me falta uno. Este le llamo L. Porque ahora lo que vamos a hacer es, ahora vamos a llamar, ahora consideremos la familia, por eso hice el cambio de letra, porque ahora sí considero la familia de todos los conjuntos A sub L, donde L corre sobre L. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo aquí. Ahora vuelvo otra vez al dibujo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Eh, Aquí está L, este es L. Y luego para cada elemento de L, considero todos los que están por arriba. Tomo otra L distinta, todos los que están por arriba. Y otra L distinta y todos los que están por arriba. Y esos conjuntos son los que van a formar una familia de la cual voy a hacer la elección. Entonces, por axioma de elección, por el axioma de elección, aquí, quién sabe qué puse, por el axioma, bueno, de hecho es con mayúsculas, por el axioma de elección, existe una función de elección que va de F a la unión de F y como consecuencia tenemos una cadena. Podemos empezar de cualquier L que estaría estrictamente metido en F de L. Fíjense ustedes, porque, perdón, en F de L, en F de AL. ¿Ok? Es decir, aquí, a ver otra vez el dibujo, aquí está L, este puntito sería L. Luego, esta bolsita que está arriba es AL, y aquí elegiría un elemento que le puedo llamar L', ¿no? Entonces, digamos, a ver, antes que esto, para recapitular, así para cada L en L. Ah, perdón, aquí, bueno, sí, la función de elección. Para cada L en L, antes de lo que había escrito, para cada L en L, existe una L' en AL, ¿no? Definida. Está definida, a ver, entonces está definida, para cada L en L, está definida,
vamos a decir unívocamente, esta L', que va a ser la función de elección aplicada a L, porque justamente estoy por el axioma de elección eligiendo una L' que pertenece a L, es decir, es una L' que está por encima estrictamente de L mayúscula. Vean ustedes cómo AL es el conjunto de todos los submódulos que están estrictamente por encima de L. Entonces, ahí elijo una y así construimos entonces una cadena ascendente, digamos, partiendo de una L, cualquiera, de hecho podemos empezar con cualquiera de los elementos de L, y elegimos una L2, que sería su L', es decir, sería su F de AL1, luego una L3, que sería la que le toca a L2 con esta construcción, es decir, esta sería la función de elección aplicada a L2, y así nos vamos, ¿no? Donde cada Ln más 1 es el resultado de aplicar la función de elección al conjunto, a la bolsa que está por encima de Ln, ¿de acuerdo? Y esto garantiza entonces que Ln más 1 esté estrictamente por arriba, ¿ok? Y esto es contradicción con la hipótesis, ¿ok? Y así demostramos esta implicación que sería A implica C, por reducción al absurdo, ¿no? O si quieren ustedes por contrapuesta, es decir, negando la condición C, por lo tanto, negando que haya elemento máximo, la negación del elemento máximo hace que estas bolsas sean no vacías, y al ser no vacías podemos aplicar el axioma de elección y llegamos a que hay una cadena ascendente estricta que no se estaciona, ¿ok? ¿Se entiende esta demostración? Sí. Sí, profe. Ujú. Muy bien. Ok, después esto fue A implica C. Ahora vamos a demostrar C implica B. Vamos a mostrar C implica B. Entonces, eh, C implica B. Ok, entonces, ¿qué vamos a asumir? Otra vez lo copio para que lo tengamos presente. Supongamos que todo conjunto no vacío de submódulos tiene máximo, ¿no? Que todo conjunto no vacío de submódulos de M tiene máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar que todo submódulo de M es finitamente generado. Entonces, sea N submódulo de M. ¿Ok? Cualquiera. Bueno, entonces, más o menos va a ser lo mismo. Más o menos va a ser la misma situación. Ok, vamos a suponer entonces que no es finitamente generado. Entonces, es más o menos lo mismo. Cualquiera, y supongamos que N no es finitamente generado. Entonces, a ver, podemos construir submódulos
de n de esta forma. Fíjense, podemos, entonces, bueno, a ver, entonces, a ver, si no es finitamente generado, quiere decir que existen elementos. Bueno, existen una infinidad de elementos o un número numerable de elementos. Bueno, vamos a ponerlos así. Existen elementos distintos, de hecho. X1, X2, etcétera, en N, tales que el generado por todos ellos, bueno, a ver, tales que, bueno, existen elementos distintos, déjenme ponerle un número numerable, vamos a ponerle una sucesión numerable, tales que, bueno, de una vez lo voy a bautizar los submódulos. Aquí vamos a considerar el generado por X1. Entonces, ese no puede ser N. Luego, el generado por X1 y por X2 tampoco puede ser N. ¿Ok? El generado por X1, X2, X3 tampoco puede ser N, etcétera, ¿no? De tal manera que N1 está contenido en N2, contenido en N3, etcétera, pero ninguno de ellos alcanza a N. Puedo hacer eso porque estoy suponiendo que N no es finitamente generado, es decir, aquí en esta parte estoy usando que N no puede generarse con un número finito de elementos. Finito de elementos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, en realidad tal vez esto se parecería un poco a ya tratar de demostrar C implica A, porque estamos encontrando una cadena eh, no necesariamente estricta, porque pudiera ser que N1 y N2 fueran iguales, entonces habría que tener cuidado con eso, pero sí ahí se ve que estamos formando una cadena ascendente, ¿no? Pero en realidad la demostración va un poco distinta. Eh, bueno, es que tendría que tener un lema ahí y creo que ya no me queda mucho tiempo. Bueno, a ver, esta demostración, déjenme ponerla como pendiente. Y mejor me voy porque si no me voy a quedar a medias, me voy a demostrar B implica A. Ok, porque lo que estoy viendo es que ya me quedan pocos minutos y no quiero que me quede sin cerrar el ciclo. Entonces, a ver, voy a demostrar B implica A. Entonces, la condición B es que todo su módulo es finitamente generado y voy a demostrar la condición ascendente de cadena. Entonces, supongamos que todo submódulo de M es finitamente generado.
Consideremos ahora entonces una cadena ascendente. Déjenme ponerle N1 metido en N2, más o menos como la que teníamos hace rato, de submódulos, todos son submódulos. Bien, entonces simplemente vamos a considerar N la suma de todos esos submódulos. Bueno, lo voy a poner así, desde igual a 1 hasta infinito, esa suma, ¿no? Entonces, esa suma es un submódulo de M. Vean ustedes cómo aquí lo que estoy usando es la suma de submódulos, acuérdense ustedes, dados N y L submódulos de M, la suma de submódulos era el conjunto de elementos A más B, tales que A esté en N y B esté en L, pero también se puede definir, dada una familia de submódulos de M, se puede definir perfectamente la suma de F, ¿no? Que son todas las sumas finitas de igual a 1 hasta n, donde xy pertenece a algún elemento que a su vez está en la familia, ¿no? Esto lo habíamos visto al principio del curso. Entonces, esta suma es un submódulo de M y por hipótesis es finitamente generado. Por hipótesis, N es finitamente generado. Así existen un número finito de elementos, vamos a ponerle hasta N, que no había utilizado, en N, tales que la N se genera con este número finito. Entonces, para cada índice, desde 1 hasta N, esta XY, bueno, de hecho, también creo que habíamos mencionado eso, esta suma coincide con la unión, o sea, puedo tomar la unión, de hecho, la unión. La unión coincide con la suma y es un submódulo de M. Bueno, incluso podrían omitir esto, ¿no? Pero sí se da la igualdad. Pero resulta que cuando tenemos una cadena de subestructuras o subuniversos, o en este caso submódulos, la unión de esa cadena resulta ser un submódulo. Eso ya lo habíamos demostrado. Entonces, me conviene más bien tomar como la unión, porque entonces, si todos estos x1 hasta xn están en la unión, entonces existe hay una n donde está ese elemento, ¿no? Digamos, tengo que usar otra letra, nki, ¿ok? Y entonces, cada elemento está en alguna de las nkis y por lo tanto, como es una cadena, por ser una cadena, N1, N2, hasta etcétera, una cadena, entonces debe existir una M, mayor o igual que 1, donde todos estos, X1, X2, hasta XN, todos estos que están en alguno de los intermedios, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos está en alguno de los intermedios. Entonces, esto los puedo meter totalmente, esto los puedo meter en una N con un cierto subíndice M. ¿Ok? Pero esa N subíndice M, pues es más chica que N. ¿Ok? Y entonces tenemos, por lo tanto, que N está generado por X1, X2 hasta XN, y que esto está metido en NM. ¿Por qué? Porque todos los generadores están ahí en N subíndice M.
Y a su vez, n sub índice m es menor o igual que n, es decir, que n es igual a n sub índice m, lo cual implica que la cadena se estaciona, ¿verdad? La cadena se estaciona, porque entonces, si ya llegué a n, acuérdense que todos los que estaban ahí, los n's están metidos en n, ¿no? O sea, todos estos están metidos en n. N es la unión de todos, ¿no? Aquí vuelvo a escribir la cadena, pero ahora hasta el último, digamos, está n, que es la unión de todos. Pero resulta que los generadores, que son un número finito por hipótesis, están alguno de las n's intermedias, por lo tanto todos están en una intermedia, que está por aquí, y por lo tanto esa intermedia ya es n. ¿Qué quiere decir? Que todos los que siguen también son n, ¿verdad? Porque se hace sándwich. Es decir, la cadena se estaciona, es decir, para toda k mayor o igual que m, nk pues es igual a nk más 1. ¿Ok? Y entonces, por tanto, o sea, concluimos, ¿qué concluimos? Concluimos que el módulo m es un módulo netteriano, ¿verdad? Y eso ya demostró lo que queríamos demostrar, que es B implica A, ¿no? Me regreso otra vez al enunciado. O sea, ya demostramos que si todo submódulo es finitamente generado, entonces se cumple la condición de cadena, ¿no? Planteamos una cadena y usando que todo submódulo es finitamente generado, se estaciona. Entonces ya demostramos A implica C, B implica A, y nada más esta la terminamos la próxima clase el viernes. ¿De acuerdo? Entonces, sí se utiliza el axioma de elección, se utiliza, bueno, hasta ahorita lo que hemos usado es el axioma de elección. Bueno, en esta que nos falta vamos a usar el lema de Son. Y estamos demostrando un teorema sobre la propiedad de ser netteriano, pero para cualesquiera módulos de esta clase arbitraria de un anillo abstracto. ¿Se dan cuenta? Digamos, el nivel de abstracción al que se puede llegar con este paso que dio Netter, ¿no? Y eso es lo que les quería platicar hoy y entonces proseguimos el viernes. No sé si tengan algún comentario. No, profe. No, profe. ¿Quedó clara la demostración del último inciso? ¿O hay alguna aquí? ¿O hay alguna pregunta que hacer? No, sí fue claro. Muy bien. Entonces, de todas maneras, lo revisan, por favor. Voy a tratar de subir la clase, como siempre, lo más pronto posible. Y nos vemos el próximo viernes. Sí, profe, está bien. Gracias. Sí, Hasta luego. Que que estén estén bien, hasta luego. Hasta luego.